¿Preparados? ¿Listos? Hoy te voy a contar la historia de cómo me convertí al cristianismo. Bien, pues es interesante porque nadie me habló de Jesús y eso solo me impresionó más. ¿Qué quiero decir con que solo me impresionó más? Pues bien, yo andaba muerto en mis delitos y pecados, que algún día lo contaré en YouTube. Hoy se lo he contado como a dos. Pues andaba yo muerto en mis delitos y pecados. Recuerdo que fue un domingo 21 de mayo del año 2012. Curioso, el 21 de mayo. Mi hija nació un 21 de mayo, años después. Curiosamente, una de las cosas que le pedí a Dios fue a mi hija Leire. Me gustaría empezar leyendo el texto, porque yo me convertí a través de leer Juan, capítulo 3. Y me gusta Juan 3, porque en Juan 3 Nicodemo se encuentra con Jesús. Nicodemo yo entiendo que era como algo así como un alcalde. La Biblia no menciona alcalde, pero habla como principal. Yo entiendo que era alguien importante. No era cualquiera. Nicodemo se ve que iba bien, ¿sabes? Llevaba sandalias de marca, ¿no? Pues vamos a leer esto y vamos a estar aquí un buen rato, ¿no? Divirtiéndonos. Juan, capítulo 3. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta frase fue la que a mí me hizo cristiano. Pero sigamos leyendo. Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enom, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, del que tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede él recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije: yo no soy el Cristo, sino el que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, el que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo cumplido. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que viene de arriba. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Y el que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este es el capítulo de la Biblia que me convirtió al cristianismo. Yo estaba pasando por... tenía una vida miserable y quería tener una vida extraordinaria. Estoy acercándome a esa vida extraordinaria. Pero sí sabía que el rumbo que llevaba no era satisfactorio. Yo me gusta decir que no era satisfactorio. El que esté a gusto, oye, que siga con su vida. Pero si no estás ok, pues dame un toque y te explico cómo conseguir la vida extraordinaria. Pero explorando más este texto, a lo largo del tiempo, pues lo he leído varias veces, ¿no? Y una de las cosas interesantes que he leído en él, pues es la vergüenza que pasó Nicodemo cuando Jesús tuvo un encuentro con él, ¿no? Porque dice en el versículo 2, en el verso 2, dice: vino a Jesús de noche. ¿Por qué fue Nicodemo a ver a Jesús de noche, no? Pues es interesante, ¿no? Yo creo que le daba vergüenza. Yo creo que, como a todos, nos dio al principio un poco de vergüenza decir que éramos seguidores de Jesús. Justamente hoy hablaba con un hermano sobre por qué llevo el crucifijo, que antes no lo llevaba. Digo: tío, pues no lo llevo por mí. Digo, lo llevo para que me lo vean. Esto puede parecer frívolo, pero no, es bastante profundo.
Digo, ves a otras creencias, ¿no? Que están orgullosas de sus cosas. Digo, pues yo no me avergüenzo del Evangelio, ¿no? Digo, esto es como el pescadito del coche, pero unipersonal, supongo. Eh, Fíjate lo que le dice Jesús. Yo creo que esto activó a Nicodemo, como me activó a mí el verso de levántate y resplandece. El que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si no recuerdo mal, en la NTV, en otra versión de la Biblia, habla como que el que anda de noche. Me gusta porque, claro, te paras a pensar, y claro, Nicodemo pues era alguien importante. No era casualidad, ¿no? Te jugabas tu puesto de trabajo, te jugabas la familia, te jugabas muchas cosas con decir que eras creyente. No era barato seguir a Jesús en esa época. Y está interesante, porque más adelante, un poco más adelante, en el Juan, precisamente en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 19, sí. Te lo voy a leer a tramos. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. José de Arimatea, ¿no? Escucha esto. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Yo creo que el impacto que tuvo Nicodemo cuando conoció a Jesús fue tan grande que le hizo superar todas sus vergüenzas. Yo no he leído todavía la parte que dice que le pasó a Nicodemo después, pero que te relacionaran con Jesús, pues quizá no era la mejor de las ideas. ¿Qué impacto causó Jesús en Nicodemo para que Nicodemo superara toda su vergüenza, verdad? Algo así me pasó a mí el viernes. El viernes... Uf. El viernes fue muy bendecido, tío. El viernes leía, lo he puesto por el WhatsApp, levántate y resplandece. Que la gloria era Isaías 60. Vamos por él. Isaías 60. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.